Hoy continuamos en este inicio de semana con la lección número 17. En esta serie, que ya hemos transcurrido una gran parte de todas estas lecciones sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer y también a estudiar la parábola de la oveja perdida, Lucas capítulo 15, versículo del 1 hasta el versículo 7. Y también vamos a considerar la parábola de la moneda perdida, Lucas capítulo 15, del versículo 8 hasta el versículo 10. Y también, hermanos, la parábola del hijo pródigo, que está desde el versículo 11 del mismo capítulo 15 hasta el versículo 32. Y el objetivo en esta tarde es aprender que Dios, como Padre, siempre está dispuesto y estará dispuesto a recibir a sus hijos que se han apartado tras el pecado. Pero vamos a leer las tres parábolas. ¿Por qué estudiar las tres parábolas? Porque Jesús pinta tres cuadros enseñando una misma verdad. Empecemos entonces con la parábola de la oveja perdida. Desde el versículo 1 hasta el versículo 7 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el versículo 8, Jesús introduce la parábola de la dracma perdida o de la moneda perdida. Dice ahí el versículo 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y desde el versículo 11 hasta el versículo 32 da por terminada Jesús esta tercera parábola. Dice en el 11: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, dice el texto, y cuando vino, llegó cerca de la casa
y oyó la música y las danzas. Dice también entonces en el versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bueno, el capítulo 15 de Lucas tal vez es el capítulo más apreciado de toda la Biblia. Ciertamente ningún capítulo es más tierno y más hermoso que este de Lucas capítulo 15 del 1 hasta el versículo 32. Estas tres parábolas, hermanos, en particular, se les ha catalogado como el evangelio dentro de los evangelios. Y también se dice que la narración del hijo pródigo ha sido conocida como la perla de las parábolas. Así que estamos estudiando estas tres parábolas, las más hermosas parábolas que Cristo haya presentado en su ministerio terrenal. En este capítulo maravilloso tuvo su audiencia original los escribas y también los fariseos. Pero estos personajes no estaban interesados en los asuntos del reino, mucho menos estaban interesados en los pecadores. Es más, ellos estaban ya indignados con Jesucristo porque Jesucristo estaba recibiendo a los pecadores y con ellos Jesús estaba comiendo. Entonces ellos no estaban interesados. Ellos simplemente estaban interesados era en lo que ellos consideraban quienes eran justos, pero estaban muy enojados con Jesús porque les estaba dando la bienvenida a los proscritos y a las ovejas negras de la sociedad judía. Bueno, su antagonismo se convirtió en una amarga crítica y se mofaban diciendo, bueno, a los pecadores recibe, murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, ¿y qué respuesta les dio Jesús? Bueno, Jesús no presentó ninguna defensa. Jesús no respondió con una protesta también airada, pero Jesús simplemente les presentó una verdad absoluta a su acusación. Aunque, hermanos, son tres parábolas, pero Jesús presenta un solo dibujo. La verdad de las tres es una sola. Y cuando usted lo lee, bueno, vamos entonces nosotros siempre a considerar la compasión de Dios con los perdidos. Pero antes de considerar las lecciones importantes de estas tres parábolas, vamos a mirar primero la oveja. El primer dibujo que Jesús presenta es el del pastor y las ovejas. Ahora, la oveja de Palestina, a la que Jesús hace referencia, es conocida y es llamada como la oveja de cola ancha. Esta oveja o las ovejas de cola ancha son excesivamente grandes, sus colas, y su cola llega a pesar entre unos 10 y 15 libras cada una. La cola de estas ovejas es rica en grasa, que para los judíos representaba un gran beneficio porque ellos utilizaban la grasa que tenían estas ovejas de cola ancha. Bueno, en los tiempos de los judíos, las ovejas eran siempre valiosas para sus dueños. Y es más, para muchos judíos,
las ovejas representaban su riqueza principal y eran su único medio de vida para muchas familias que vivían de la crianza de estos animales. Ahora, las ovejas, hermanos, representaban también, aparte de que era su riqueza principal, las ovejas también proveían comida. Primera de Samuel 14, versículo 32. Las ovejas también daban leche, Isaías capítulo 7, versículo 21 y 22. Las ovejas daban lana para hacer tela, así lo dice Job capítulo 31, versículo 20. Y obviamente, hermanos, la carne necesaria para ofrecer los numerosos sacrificios que exigía la ley de Moisés. Éxodo capítulo 12, versículo del 5 al 6, 20, versículo 24 y Levítico capítulo 1, versículo 10. Ahora, hablando un poco acerca de la oveja por naturaleza, hermanos, era caprichosa, era un animalito que también era muy indefenso. Entonces era necesario que tuviera un supervisor todo el tiempo. A estos animalitos hay que cuidarlos las 24 horas, estar pendientes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las ovejas son muy caprichosas y son indefensas. Y también, hermanos, en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la relación íntima entre Dios y su gente y su pueblo es proyectada por la figura atrayente del pastor y sus ovejas. Así lo dice el Salmo 100, versículo 3, capítulo 23, versículo 1, Isaías 40, 11, y también el Nuevo Testamento lo dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Entonces, al leer la parábola del pastor altruista que salió en busca por las colinas, por los montes, por las cañadas, por los ríos, buscando una sola oveja, debemos recordar entonces que Jesús mismo es el buen pastor de nuestras almas, que Jesús está dispuesto a morir por nosotros y lo hizo y murió por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo del 1 hasta el versículo 18. Bueno, el segundo cuadro que Jesús pinta es el de la moneda, la mujer que perdió la moneda. Ahora, la moneda señalada por Lucas era un dracma griego, que equivale a un denario romano. Era una moneda de plata y era el pago común de un día entero de trabajo. Era un día entero de trabajo. Ahora, algunos eruditos han sugerido que en este caso la moneda tenía un valor muy especial para la mujer porque formaba un ornamento para su cabeza. Era la costumbre que las mujeres judías ahorraran unas 10 monedas para enhebrarlas y hacer un collar o una decoración para el pelo. El ornamento llegó a ser para la mujer palestina o la mujer judía a ser una posesión apreciada, usado como una señal de la mujer casada y muy parecido al anillo de matrimonio que se emplea hoy en día. Ahora, de todos modos, hermanos, si era parte de sus joyas preciosas o simplemente algo de valor monetario, la moneda resultaba de valor inestimable para la mujer. Entonces, esto es evidente por la búsqueda que ella hace. Tan pronto como notó que se había perdido, dice la parábola de Jesús, encendió su lámpara y comenzó a barrer la casa. Ahora, ¿por qué una lámpara? Bueno, una lámpara era necesaria para la búsqueda, aun si fuera de día, porque en ese entonces las casas judías usualmente se construían sin ventanas y tenía una sola puerta. Entonces, en la casa tampoco había patios el piso no era ni de madera ni de piedra, solamente era una tierra pisada cubierta de carrizos o de caña. Entonces, con un piso de estos, con poca luz que podía entrar, entonces esta moneda tenía muchos lugares en donde podía llegar a meterse. Todo esto hacía la búsqueda de la mujer una experiencia difícil y molesta y ayuda entonces a entender el gozo que sintió la mujer
cuando encontró la pieza de plata que se le había perdido. Ahora, hablemos del padre que repartió la herencia, particularmente al hijo menor. El tercer cuadro entonces que Jesús pinta es el de un hijo. Bajo la ley judía, los términos por los cuales un hombre repartía sus bienes eran muy específicos. La ley de Moisés expresaba claramente que el hijo primogénito tenía que recibir una doble porción de la propiedad de su padre. Así lo dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Entonces, esto significa, en este caso, que 2/3 de la propiedad del padre pertenecían al hijo mayor y que 1/3 pertenecía al hijo menor. Entonces, ahora, también debemos tener en cuenta que en los tiempos orientales, en los tiempos antiguos, bíblicos, el padre se deshacía o repartía sus posesiones antes de morir. Era una costumbre judía. La herencia no se repartía después de que el padre moría, no. El padre repartía la herencia antes de que él muriera y la repartía a sus hijos. Cuando la repartía, invocaba sus bendiciones para cada uno de sus hijos y esas bendiciones se consideraban irrevocables. En la parábola entonces dice la escritura que el menor fue a su padre, le demandó la parte de la herencia que le tocaba, él quería la herencia ya de inmediato, no podía esperar, entonces luego después se fue y se la gastó la fortuna en un país lejano, no sabemos dónde porque Jesús no dice dónde. Entonces, después de que estuvo allí y se la gastó y le empezó a faltar, dice la escritura que se acomodó allí a un granjero para que al menos le diera trabajo con los cerdos. Ahora, los cerdos eran animales inmundos. Levítico capítulo 11, versículo 17. Para los judíos, este era un trabajo más degradante e injurioso en existencia. En otras palabras, un judío nunca trabajaba apacentando cerdos. Eso lo hacían los gentiles, pero un judío no lo hacía porque era un trabajo degradante. Lo rebajaba a un judío. Ahora, las algarrobas que el joven ansiaba comer eran las vainas del algarrobo, un árbol todavía muy común actualmente en Palestina y en los países aledaños. Entonces, cuando el joven decidió volver a su casa, intentó entonces pedir a su padre que le tratara como a uno de sus siervos a sueldo, con un sueldo. Ahora, es bastante interesante, hermanos, que la palabra que utiliza Jesucristo aquí para referirse al siervo, como decía el hijo, hazme como uno de tus siervos, viene de la palabra griega mistíos, que significa un hombre alquilado o un labrador regular. En otras palabras, el término implica un labrador alquilado trabajaba un día por una sola vez. No tenía garantía de trabajo y vivía al borde del hambre. Entonces, el contraste deliberado en esta parábola es que el joven salió de la casa como príncipe y volvió para ser un labrador alquilado alquilado, perdón, simplemente por una paga muy, pero muy pequeña. Ahora, hermanos, la gran lección o las grandes lecciones, vamos entonces a considerarlas en estas tres hermosas parábolas que Jesucristo dio cuando los judíos o los fariseos le interpelaban cuando decía que él recibía a los pecadores y con ellos comía. Bueno, vamos entonces a tratar de explicar las parábolas pues de la manera más completa y vamos a tratar de entender, hermanos, bueno, qué significan las tres parábolas, cuáles son las lecciones que Jesús nos está tratando aquí de enseñar. Bueno, la lección de la parábola es bastante importante porque Jesús apuntó a que los hombres están perdidos. Vuelvo y repito, en estas parábolas Jesús enseñó que los hombres están perdidos.
Y este punto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Jesús pocas veces llamó a los hombres pecadores. Más bien se refirió a ellos como los que están perdidos. Qué punto tan interesante. Vuelvo y se lo leo. Jesús pocas veces llamó a los hombres pecadores. ¿Sabe quién llamaba a los hombres pecadores? Los fariseos. Más bien Jesús se refirió a los hombres como aquellos que están perdidos. Así que no era que los contaba como miserables o proscritos que estaban en rebelión contra su creador. Para Jesús, simplemente los hombres estaban descarriados, desilusionados y que necesitaban ser puestos otra vez en el camino correcto. Ahora, hermanos, cuando analizamos las tres parábolas, podemos decir entonces que hay tres maneras por las cuales los hombres se pierden. Eso es lo que nos enseña la parábola. Los hombres se pueden perder de tres formas y las tres formas están reflejadas en cada una de las tres parábolas, en cada parábola en particular. Entonces, a veces un hombre se pierde como se pierde una oveja. Una oveja, hermanos, como les decía ahora, una oveja es un animal muy descuidado y un poco necio o necia. La oveja vaga por acá y se va por allá. Es lista para meterse en cualquier lugar donde haya un portillo o un roto. Por ahí se mete la oveja. Esta oveja o la oveja normalmente se extravía en las colinas distantes, no conoce el camino de regreso, no sabe tampoco que está perdida. Y al igual que la oveja, muchas personas hoy en día son parecidas a la oveja. No se sublevan contra Dios, tampoco están en contra de la iglesia, simplemente se han dejado llevar por el mundo y se han ido y se han ido y se han perdido. Y han perdido el camino de regreso a casa. Entonces, el mundo está entumecido, digámoslo así, espiritualmente. Esta es una manera en que los hombres se han perdido. ¿Cómo se pierde una oveja? Y es más, el escritor de Hebreos enseña este principio. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es más, el término deslizarse que usa el Espíritu Santo aquí en el versículo 1 viene de la palabra griega pararueo, que significa andar descuidadamente o caerse o escapar. Bueno, entonces aquí, cuando Jesús habla acerca de la oveja perdida, nos está diciendo que a veces los hombres se pierden, vuelvo y repito, cómo se pierde una oveja. Han sido el hombre descuidado y se ha ido al mundo y como les enfatizaba ahora, muchos están allá en el mundo y ni saben que están perdidos. ¿Por qué? Porque le pasa lo que le pasa a la oveja. Mire, Jesús no comparó al hombre con un caballo o con un perro. ¿Por qué? Porque mire, el caballo, yo recuerdo que cuando he visitado varias fincas, a veces los caballos suben al pueblo y el caballo es capaz de regresar a su casa aún de noche porque conoce el camino. Y hace el año pasado me fui con la perra de aquí de la casa, nos la llevamos para el parque y se perdió esa perra en el parque. Y estábamos lejísimos de la casa. Cuando llegamos, de tanto buscarla, llegamos tarde la noche a la casa, resulta que la perra estaba en la puerta de la casa. La perra o los perros conocen el camino, pero la oveja no. La oveja se puede ir y se puede ir, pero se le olvida por dónde vino, por dónde se fue y se le olvida el camino de regreso a casa. Bueno, esta es una manera en que los hombres se han perdido. La otra manera en que los hombres se pierden es como se pierde la moneda, según la segunda parábola, la moneda perdida que perdió la mujer. Bueno, la moneda no se perdió a propósito, sino por culpa de la mujer.
La mujer quizás descuidadamente la dejó caer de sus dedos y se le perdió, como a usted también le ha pasado en algunas oportunidades. Entonces, esta es otra manera de perderse, cuando los hombres se pierden por culpa de otros. Bueno, Pablo dijo en 2 de Timoteo 2:14 que esto es así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hay personas que han sido causa de tropiezo para otros. Estos que se han perdido, no se han perdido por su propia cuenta, sino que se han perdido por culpa de alguien que les dio un mal testimonio. También, por ejemplo, en Romanos 14:15, Pablo dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida por la comida tuya, perdón, se pierda aquel por quien Cristo murió. Bueno, vuelvo y enfatizo, hermanos, la segunda manera en que los hombres se pierden es como se perdió la moneda. Se perdió por culpa de la mujer. Así también muchos se han perdido por culpa de otros. Y la tercera manera de un hombre perderse es como se perdió el hijo menor. Bueno, el hijo no se perdió por su propio descuido. Tampoco se perdió por el descuido de otros o por causa de otros. No. El hijo se perdió porque él tomó la decisión, hizo su jornada al país lejano con un propósito fijo y bien pensado. Dejó su casa atrás sin pensar en nadie más que en sí mismo. Ni una vez consideró los sentimientos de su padre. Él estaba dispuesto a romper el corazón de su padre y conseguir sus deseos. La obstinación, hermanos, es la raíz del pecado, es la ruina de muchas almas. Deliberadamente el hijo se fue con los ojos abiertos. Muchas personas también han abandonado a la iglesia y se van a la tierra del olvido y lo hacen con todo el propósito de su corazón. Acaban con toda restricción, violan cuanta ley quieran, comen, beben, se regocijan, pase lo que pase, y piensen lo que piensen, no me importan los sentimientos de los demás, yo me voy al mundo, y lo hacen de una manera consciente. Desean agradar su propio ser a pesar de los sentimientos de otros. Perseveran es en la voluntad de ellos mismos en vez de la voluntad de Dios. Y este es el corazón del pecado y el pecado de los pecados. De todos los de todas las características de la literatura de estas tres parábolas, el hijo menor encabeza la lista de aquellos que hacen de la gratificación personal la regla de la vida. Esta es la tercera manera en que un hombre se pierde, cuando él toma la decisión de hacerlo. No se perdió por descuido, no se perdió por culpa de otro, sino que él mismo toma la decisión de irse a la tierra del olvido. Este principio lo enseña Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, hermanos, ya considerando las distintas maneras, o sea, las tres maneras por las cuales los hombres se pierden, vamos a mirar entonces la actitud de Dios para con los perdidos. El énfasis principal de las tres parábolas no es simplemente que los hombres se pierdan. Una lección aún y más importante que sale a la luz es la actitud de Dios para con los hombres perdidos. La actitud de Dios para con los que están en pecado es la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. No puede haber sido diferente su actitud. Jesús recibió a los pecadores y eso era lo que no podían entender los judíos. Los judíos creían que Dios era misericordioso con los justos, pero estaban seguros
que no tenía nada que ver Dios con los pecadores. Así pensaban los fariseos, así pensaban los judíos. Pero la mayor lección de estas parábolas, hermanos, no obstante, es que Dios quiere más que nada que los pecadores se acerquen a Él. Y esto se demuestra entonces, hermanos, por punto número 1, la búsqueda. La actitud de Dios para con los perdidos es vista en la búsqueda diligente del pastor y de la mujer. Esas dos parábolas enfatizan esta gran lección. Una cosa es aceptar a los pecadores, pero otra es buscar a los pecadores. Y son dos cosas diferentes. Y vuelvo y se la repito. Una cosa es aceptar los pecadores y otra es ir a buscar los pecadores. Una mujer que dejó caer su moneda, prende la lámpara, barre la casa, no descansará hasta encontrar su preciosa moneda. Dios es semejante, hermanos, en la búsqueda de los hombres. Un pastor, también Jesús dice, que pierde una oveja de su manada. ¿Y qué debe hacer? Dice ahí, deja las 99 que están seguras y va en busca de aquella que se perdió. Dios es como el pastor. Él quiere a los hombres y cuando uno se pierde, va en busca de él. Ahora, cuando lo encuentra, no le arrea ni alquila a alguien para que se lo traiga, nada de eso, sino que como el pastor lo pone en sus propios hombros y lo lleva de nuevo a casa. Sean viles, sean malvados, sean corruptos, perversos, pero todavía Dios los quiere y los espera y los busca. También, hermanos, la otra gran lección es el gozo. La actitud de Dios para con los perdidos se ve en su gozo. Es un punto básico, pero tan importante en las parábolas, tanto en el pastor como la mujer y como el padre que encontró a su hijo. En las tres parábolas hay gozo por lo que se encontró, por la oveja, por la moneda y por el hijo. Claro que hay gozo. En el cielo hay fiesta, dice el Señor. Bueno, entonces los fariseos tenían un dicho. Los fariseos tenían este dicho. Hermanos, dice, hay gozo delante de Dios cuando los que lo provocaron perecen en el mundo. Ese era el dicho de los fariseos. Los fariseos entonces creían que Dios se regocijaba cuando alguien que se haya ido en contra de Dios perecía en el mundo. Pero Jesús les dice lo siguiente: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que, ¿qué está diciendo Jesús, hermanos? Jesús está diciendo que Dios es bueno. Dios, hermanos, es benigno. Es más comprensivo que los hombres. No despide a los cobradores de impuestos. No despacha a las rameras como si fueran sin valor. Al contrario, Jesús siente un profundo sentimiento en su corazón de gozo cuando un peregrino vuelve a casa. A veces nos equivocamos nosotros también en la iglesia con este principio del gozo. Cuando un hermano regresa arrepentido, cuestionamos su arrepentimiento y decimos, oiga, ¿y este qué vino a hacer aquí? Este cómo hizo de daño, este cómo hizo de mal testimonio, este hermano como se volvió al mundo y como dio tan mal testimonio, este hermano ¿qué hace aquí? ¿Se arrepintió? Yo no creo que se haya arrepentido. ¿Cuántas veces, hermanos, no encontramos el gozo del Señor en nuestro corazón cuando un pecador se arrepiente? Más cuando ese pecador es un hermano de la iglesia. Mucho cuidado con eso, hermanos, porque esto es síntoma de que algo está pasando en nuestra vida espiritual. No somos tan espirituales como Jesús señala que deberíamos serlo.
Cuando el hijo regresa a casa, y más si es un hermano, ¿cuánto gozo debe haber entonces en nuestro corazón? Vamos a mirar también otra gran lección, hermanos. El perdido, pero se salvó o está salvo. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos cuenta de un joven que embargó su propia vida, pero fue recuperada. La senda cuesta abajo del chico comienza cuando va a su padre y le pide la herencia. Siente que ha sido el bebé de la casa por mucho tiempo y que es tiempo ahora de salir de la casa y buscar lo suyo propio. El padre no le trata de disuadir. Es más, no le dice absolutamente nada, según la parábola. Yo, siendo mi hijo, le hubiera echado un buen sermón, pero es bastante interesante que el padre de familia no le haya expresado ni el más mínimo sentimiento a su hijo que estaba yéndose de su casa por la puerta de atrás. Las ansiedades que brotan del corazón cuando uno escucha de un hijo que se va a ir de la casa, pues uno inmediatamente las expresa, pero en la parábola no. Bueno, simplemente Jesús dice que el padre de familia le dejó salir, le dejó que se fuera. Y el joven salió sin demorar, escapó para el mundo, sería su propio maestro, vivir bajo sus propias reglas, se agradaría a sí mismo, daría rienda suelta a todos sus deseos, fuera de algún sermón de su padre misericordioso. No quería ya vivir más bajo la jurisdicción de su padre. Entonces, vamos a mirar lo que este muchacho perdió. ¿Qué fue lo que él perdió? Bueno, las consecuencias de ser egocéntrico, de pensar en uno mismo, siempre serán amargas. El hijo aprendió por la experiencia desastrosa lo que millones también han tenido que aprender. El pecado lleva en sí sus propias penalidades. ¿Y qué perdió este joven para irse al país del olvido, al país lejano? Bueno, primero, perdió el compañerismo de su padre y la comodidad de su hogar. El hombre había vivido en una casa de las mejores, con los mejores siervos para que le hicieran todo, bajo la dirección del mejor padre que pudo haber llegado a tener este muchacho. Todas estas cosas no significaban nada para él, hasta que estuvo en una tierra desconocida y solo. Allí se aprendió a valorar lo que había dejado atrás. A más de quizás cientos y cientos de kilómetros de distancia de su hogar, soñaba con los amigos de su juventud, quizás pensaba en su buen padre. En este país lejano, estas cosas le eran preciosas, pero ya inalcanzables. Otra cosa que perdió fue el respeto por sí mismo. Qué paradoja que el joven que salió de la casa lleno de confianza, dueño de sí mismo, con el mundo bajo sus pies, ahora se vio forzado a ir por los campos a dar de comer a los cerdos. El chico que hizo a un lado a su familia por su orgullo termina en dormir con los cerdos. Es la ley del mundo. Qué distinto parece ahora en el campo con los cerdos de lo que era en aquella mañana cuando salió de su casa como príncipe en una caravana para despilfarrar todo lo que su padre le había dado. Su orgullo se hace ahora pedazos en el polvo, en el camino de los cerdos, y resulta desconocido, resulta desatendido, resulta indeseado en el lejano país, porque ¿dónde están los amigos? Ya no lo reciben. Eran amigos cuando tenía plata y gastaba, pero ahora que le falta, el mundo no le puede pagar de la misma manera. Así paga el mundo, como tenemos un dicho aquí en Colombia: mal paga el diablo a aquel a quien bien le sirve, a quien bien le sirve. Bueno, la tercera cosa que él perdió, pues obviamente, hermanos, perdió todo lo que tenía. La narración dice que gastó todo. La herencia que había recibido con tanta facilidad, la malgastó también con mucha facilidad. Cuando se había acabado su fortuna,
y se vio en bancarrota, vino la calamidad. Y dice la escritura, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, mire, siempre hay, por supuesto, hambre en la tierra que se olvida de Dios. Vuelvo y se lo repito. Siempre va a haber hambre en la tierra que se olvida de Dios. Allí entonces este hijo se encuentra solito porque sus amigos lo han abandonado. Ahora que no tiene amigos verdaderos, sino son los cerdos los que le hacen compañía, ni sus palabras ya eran verdaderamente placenteras porque no duraron. Alguien dijo, los placeres como recién abierta amapola, en cuanto la cortan, pierde su corola. O como las nieves en los ríos, tan blancas en momento y tan pronto para siempre derretidas. Ahora, ¿qué haría el pródigo? ¿Se iría a la casa? Bueno, no. Cuando lo perdió todo, aún así, no quiso regresar a casa, se aguantó y aguantaría hasta el fin. Tocó fondo el hombre. Se emplea bajo un patrono extranjero. El patrón lo manda a comer en los campos y ahora ya ha perdido su libertad porque ya es un esclavo de alguien para que trabaje y en realidad ha perdido ya su independencia, su orgullo, su fortuna y todo lo que apreciaba tanto y que por obtenerlo, por salir de su casa, a solas ahora con los cerdos, sollozaba y confiesa, yo aquí perezco de hambre. Ahora, hermanos, ¿cómo se salvó el hijo pródigo? Y aquí vamos entonces nosotros a mirar el plan de salvación. No el plan de salvación tradicional que hemos escuchado, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. No, este es el plan de salvación según Lucas en la parábola del hijo pródigo. Bueno, ¿cómo se salvó este joven? Vamos a mirar los pasos que llevaron a este joven a regresar a la casa del Padre. ¿Cuáles fueron sus primeras pisadas? En el regreso, en la ardua jornada que los llevarían de nuevo a la casa que una vez había abandonado, la casa del Padre. Bueno, primero, la autoevaluación. Y esto se ve, hermanos, en el versículo 17. Dice el texto, y volviendo en sí dijo. O sea que me imagino que él dijo, qué necio he sido, qué gran equivocación he tomado. En mi casa hay abundante comida. Es más, hasta los siervos tienen más que comer de lo que yo tengo aquí. Estaba loco cuando dejé la casa de mi padre. ¿En qué estaba pensando? Pues estaba yéndose por el pecado. El pecado lo tenía engañado. Por eso el texto dice, y volviendo en sí. ¿Por qué? Porque estaba fuera de sí. El pecado lo encegueció. Ahora se ve a sí mismo por primera vez. Y es un gran momento para cualquier hombre, no solamente para el hijo, sino para cualquier hombre volver en sí. Es el punto inicial del regreso de un hombre para Dios o para encontrarse o para regresar a la casa de Dios. Segundo, hermanos, la decisión. Dice ahí en el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre. Tomó una decisión. Fue un gran momento. Fue una decisión que por muchos días había anidado quizás en su mente. Pero ahora que se ve claramente a sí mismo, ve a su padre de otra forma. Antes lo veía de una manera, aquí ya lo ve de otra manera. Cuando nos vemos como somos, nuestro inventario personal debe guiarnos a una decisión de carácter. Tercero, la acción. Dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. No demoró,
no vaciló entre decir y hacer, lo que muchas veces pasa con muchas personas. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos por aquí en Colombia, ¿no? O sea, pues no quiso virarse o ser tentado a considerar de nuevo sus pensamientos. No, muchos hoy en día no están en el cuerpo de Cristo porque han claudicado entre decir y hacer. Pero con el hijo pródigo no vemos esto acá. Él tomó una decisión, inmediatamente tomó la acción, se levantó y fue a su padre. Es algo muy similar a lo que Ananías le decía al apóstol Pablo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, dice la escritura. Todo aquel que quiera la salvación no debe titubear en lo más mínimo para tomar esta gran decisión de que sus pecados sean perdonados. Bueno, y la cuarta, hermanos, la confesión. Al llegar el joven a una decisión, meditó en su confesión. Iba a hablar francamente y sin excusas ni tampoco por las ramas. Él habló de una manera entera la verdad. Dice ahí: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, podría ser un paréntesis aquí, hermanos. Díganme ustedes, ¿quién invitó al hijo pródigo a volver a la casa? Nadie. Nadie le visitó, nadie le exhortó, nadie lo confrontó. Él, por iniciativa propia, volvió a la casa de su padre, porque las condiciones para regresar deben ser tomadas por la persona misma. Nadie lo debe hacer por otro, ¿sí? En lugar de otro, ni que otro lo coaccione. Este individuo regresó solito, se fue solo y regresó solo. Bueno, significa entonces, hermanos, que las condiciones para la salvación son de aquella persona que necesita regresar a la casa del Padre, independientemente, ¿sí?, de cualquier otra persona. Bueno, no estoy diciendo que no debamos entonces predicar el evangelio. No estoy diciendo entonces que los pecadores deben venir a la iglesia por sí mismos. No estoy diciendo eso. Pero en la parábola, todos los pasos que el hijo pródigo dio, los dio por iniciativa propia. Entonces, hermanos, abrumado por no ser digno, solo quería que le trataran como a un pequeño jornalero. Él reconoce los pecados, tan penosos como eran, fueron cometidos en contra del cielo y de su Padre. Nosotros también, hermanos, al pecar, debemos decir como David y como el hijo pródigo: contra ti solo he pecado. Salmo 51, versículo 4. Pero la confesión del hijo penitente y humilde se interrumpió por el abrazo de su amante padre. Qué jornada más penosa era volver a casa desvalido, descalzo, con andrajos, con la vergüenza encima. Al cruzar por la vuelta en el camino, su padre lo reconoció. Había estado buscándole durante todos estos años de tristeza. Corrió al encuentro. ¿Por qué no mantuvo su dignidad el padre esperando a que su hijo llegara a él? No pudo. Corrió hacia él, cayó en el cuello y le besó. Espere un momento, padre, dijo el hijo. Yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero el amor es tan ansioso de recibirlo que no busca explicaciones. El padre hace señales a uno de sus siervos: saca el mejor vestido, trae el becerro gordo, mátelo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, si había perdido y es hallado. Qué hermosa figura, qué precioso cuadro el que Jesús nos pinta en representarnos el amor de Él hacia nosotros y la manera en que Él nos recibe cuando regresamos arrepentidos y confesando nuestros pecados a nuestro gran Padre Celestial. Bueno, hermanos,
Aparte de esto, hay otra figura en la narración. Y hablemos ya en estos minutos que me restan. Perdón, hermanos, que me alargue un poco. Como les dije al principio, la lección es bastante larga y hay mucha tela de qué cortar de estas parábolas maravillosas. La parábola de la oveja perdida, la moneda y el hijo pródigo. Pero no podría terminar yo esta lección sin hablar del hermano del hijo pródigo. Hablemos un poquito del hermano mayor. ¿Quién era esta persona? Bueno, por lo que él manifiesta, conocemos su carácter. Es poco lo que él dijo, pero con lo poco que dijo, conocemos qué clase de persona era el hermano mayor, el hijo mayor, ¿sí? El que se quedó en casa, el que trabajaba con el padre, el que no le pidió la herencia, el que siempre dio buen testimonio, el que guardaba todos los mandamientos del padre, nunca le dio un dolor de cabeza, siempre estuvo en casa. Pero déjeme decirle, hermanos, que el hermano mayor también estaba perdido. La parábola del hijo pródigo podría yo reescribirla y decir más bien en el título, la parábola de los dos hijos pródigos, porque uno se perdió al mundo, pero uno, estando en la casa del padre, también puede estar perdido. Bueno, vamos a mirar entonces algunas cosas del hermano mayor, ¿sí? El hijo que se quedó en casa. Bueno, era un santurrón. Suena duro el término, pero no encontraba nada bueno en la vida de su hermano. Todo lo que había hecho su hermano era malo. En cuanto a sí mismo, este hombre o este hijo mayor estaba orgulloso de su trabajo, orgulloso de su vida, había trabajado todos estos años sin violar ni un mandamiento de su padre. Era muy parecido a los fariseos que criticaban a Jesús, que recibía a los pecadores. El hijo mayor representa a los fariseos y a los judíos que menospreciaban a Jesús porque recibía a los pecadores. Aparte de que era santurrón, era celoso, porque él no entró a saludar a su hermano, sino que se quedó disgustado fuera de la casa. Note algo interesante, es que el hijo mayor sale de la casa del padre, estaba afuera, pero no estaba lejos, estaba ahí en la casa. Su padre salió a rogarle que entrara. Su padre le dice, hijo, entra, tu hermano ha llegado, ¿por qué estás afuera? Bueno, algo bien particular, hermanos, de la parábola del hijo pródigo, es que el padre no sale a buscar el hijo menor, pero sí sale a buscar al hijo mayor. ¿Por qué sale a buscar al hijo mayor? Porque el hijo mayor también estaba perdido, pero en la casa del padre. Ahora, él le pregunta, le dice, ¿qué es lo que te pasa, hijo? Y el hijo le dice, vea, he aquí, nunca me diste un becerro, pero vino este y has matado el becerro gordo. Por supuesto, tú estás muy equivocado, padre. Y no solo un becerro, sino que él ha despilfarrado toda la herencia y aparte de esto le pones un vestido, lo calzas, le das un anillo y lo besas. Y a mí no me has dado nada de eso. Era un hombre celoso, pero era un celo mal infundado en su corazón, era un celo perverso. Y tercero, hermanos, no tenía corazón, porque no se alegró de que su hermano hubiera regresado a casa. Hubiera preferido, según él, que su hermano hubiera sido azotado en vez de festejado. Su perspectiva entera era de desdén y desprecio. No podía comprender que si su padre había ganado un hijo, él había ganado un hermano. Ciertamente, ninguna persona en la Biblia es más desgraciada que el hijo mayor. La lección de la parábola es también severa, aun cuando es un cuadro muy hermoso, pero es también una lección dura y severa contra los fariseos. No es necesario, hermanos, que uno haga una larga jornada para dejar a Dios. Uno puede quedarse en casa y no reconocer a su padre e ignorar su corazón.
Estar perdido en casa es igual que en cualquier parte. Agustín oró hace mucho tiempo esta frase: no es por nuestros pies o por cambiar de lugar que los hombres te dejan. En las afecciones lujuriosas y obscurecidas en el corazón está la distancia verdadera de tu casa. Hermanos, usted puede estar en la iglesia de Cristo y estar perdido, como el hijo mayor, que nunca se fue de casa, pero estando en casa era un santurrón, era un celoso y no tenía el corazón como el corazón de Dios. Así que para uno irse de casa no necesita salir de casa. Para uno perderse no necesita salir de la iglesia. Aún estando en la misma iglesia, usted puede estar en la casa de Dios, pero perdido en la lejana tierra, lejos de la presencia del Señor. Y por último, hermanos, Dios nos echa de menos a todos y cada uno. Las tres parábolas se unen para enseñar que a Dios le hace falta uno que se pierda. Esto es cierto porque, hermanos, la Biblia dice que Dios es un padre. Y cuando Dios se refiere así, a sí mismo, como nuestro padre, esto implica un profundo aprecio y amor hacia nosotros. Un padre, hermanos, no puede descansar hasta que todos sus hijos estén seguros. Un padre, así tenga 20 hijos, siempre estará triste si uno falta, si uno solo falta. Así Dios, como padre, no puede pasar si falta uno. Cada uno le hace falta. Está ansioso de su regreso. Hay mucha esperanza si el arrepentimiento viene a nuestro corazón, porque eso hace que regresemos a Dios. Como el hijo pródigo, si nuestro arrepentimiento es tan genuino como su caída, bueno, qué vista entonces más bella, más hermosa, cuando un pródigo vuelve al corazón y a la casa de su padre. Yo lo invito, hermanos, que si usted está lejos de la casa del padre, vuelva a ella. Y si usted está en la casa del padre y está perdido, pues vuelva, hermano, arrepentido de sus pecados al corazón del Padre Celestial. Hermanos, ha sido un placer, un gozo poder presentar esta lección. Espero entonces que no se pierdan la que sigue, la parábola del mayordomo infiel, registrada únicamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13, en donde estaremos nosotros estudiando acerca de la sagacidad del cristiano. Será la lección número 18.